tardes, 12:27. Lo habíamos anunciado. En este momento ya se encuentra en nuestra cabina el economista Jorge Harris. Él es el presidente del Consejo Nacional Electoral en nuestra provincia y vamos a conversar con él en los próximos minutos. Antes le damos la bienvenida, economista. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a los oyentes de W Radio. Gracias por la invitación. Aspiramos a absorber sus preguntas. Hay una especie de pugna en la ciudad de Quito, en el Consejo Nacional Electoral, entre los distintos consejeros, 3 de ellos y también la presidenta, en este caso Diana Atamaín. Lo que se pide desde la parte de los consejeros es que se dé paso para que ellos también sean parte de las decisiones que se están tomando al interior del organismo, y lo que manifiestan es que la presidenta Diana Atamaín se toma las atribuciones de ser solo ella la que tome las decisiones al interior del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? Porque todavía hay una especie de divergencias al interior de este organismo, tal como mencionamos. Bueno, no se puede ocultar que hay diferencias entre los miembros del consejeros. La participación del ingeniero Pita, tanto como de Luis Verde Soto, han sido públicas y en la televisión, por lo tanto hay diferencias al interior. Me parece que hay un grupo de 3 y hay un grupo de 2 consejeros que han hecho mayoría, y aspiramos que en los próximos días medio se solucionen las diferencias, las dificultades, los reclamos, las aclaraciones, las conoce todo el país. Para que se solucionen este tipo de inconvenientes, economista, tenemos entendido que se tienen que saldar varios aspectos, como por ejemplo que se pueda contratar a expresidentes de este organismo para que se pueda dar de alguna manera algunos detalles de los anteriores procesos para que se puedan aplicarlos en el actual y en los siguientes. También la implementación de diferentes ONGs internacionales y por supuesto de varios académicos que puedan dar su aporte también para estas elecciones seccionales, que es fundamental, pero la presidenta no ha dado paso todavía a estas peticiones. Me parece que algunas situaciones se han demorado. Obviamente que no conozco la primera parte de la pregunta, pero en la segunda creo que el tema de los observadores internacionales un poco está resuelto. Se ha aceptado que intervengan los representantes de OEA y algunos otros organismos internacionales que han sido invitados. Por lo tanto, aspiramos que eso normalmente se trabaje y se actúe para que haya observación internacional. Nosotros hemos recibido también alguna comunicación en el sentido de que en su momento recibiremos observadores internacionales para el proceso en la provincia de La Suay. ¿Cuándo se va a anunciar esto? ¿Conoce usted? ¿Se dará paso? Yo creo que en los próximos días se anunciará en lo que se respecta a La Suay quiénes son los que vendrán a la ciudad de Cuenca, y estamos esperando el instructivo para poder estar al tanto de la noticia. Queremos trasladar todavía una inquietud que la manteníamos desde antes del inicio de esta campaña electoral y que lo habíamos también conversado con usted en las anteriores emisiones informativas cuando nos acompañó en este espacio. Se tiene todavía la presunción de parte de diferentes representantes de partidos políticos, inclusive de voz de estos mismos consejeros, se ha manifestado que todavía se tiene la presunción de que hay una especie de injerencia del Partido Social Cristiano en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, respecto al Partido del Social Cristiano no conozco nada, pero es obviamente hay que entender que los consejeros vienen de líneas políticas diferentes y que los representantes del CNN corresponden a ciertos movimientos y partidos políticos, y creo que alguno también de los movimientos sociales. Por lo tanto, es un tema que se está comentando y se habla de influencia política en el CNE. Ojalá esto se supere. Influencia política desde Jaime Nebot específicamente lo destaca. No conozco si públicamente se está diciendo que hay intervención en ese sentido a través de, me parece, de uno de los consejeros que está en el CNE. En todo caso, eso habrá que ver en el futuro y ojalá se superen las diferencias para que el proceso electoral pueda cumplirse con normalidad. Economista, en el ámbito local hemos podido observar que varias personas han estado colocando rótulos de partidos políticos y específicamente de diferentes candidatos.
Lo han hecho en espacios en donde no está permitido hacerlo, como por ejemplo en el Centro Histórico de Cuenca. Se ha dado paso desde la ordenanza que controla los rótulos de los anuncios en el Centro Histórico para que se pueda colocar en diferentes parques o plazas. Pero ¿de qué manera también se puede controlar desde el Consejo Nacional Electoral? Porque podemos observar, tengo en mis manos una fotografía de uno de los candidatos. Está ubicado específicamente en la calle Bolívar, en un edificio histórico y patrimonial, y al parecer se ha dado luz verde para que se pueda colocar esta pancarta. Bueno, los espacios públicos que los controla el municipio tiene que establecer una norma y tiene que controlar que no se ponga la publicidad. Pero en lo que es espacios privados, obviamente que hay este rato, ante la proliferación y el tema de campaña, encontramos letreros, encontramos propaganda con todas las diferencias. En todo caso, el CNE solo puede tomar en consideración, tomamos fotografías, tomamos evidencias, nosotros tenemos más de 700 evidencias de campañas preelectoral o de campaña irregular, de publicidad irregular, y eso nos sirve para cruzar después del proceso electoral en el futuro. Pero obviamente no estamos en capacidad de controlar ese tipo de publicidad que usted encuentra este rato prácticamente en todo lado. Todos los edificios, como vea usted, por ejemplo, en el Vado, encuentra 3, 4, 5 publicidades de diferentes candidatos. Deben ser seguramente autorizados por los propietarios de estos edificios, pero el Consejo Nacional Electoral Provincia de la Azuay no tiene posibilidad de bajar ese tipo de publicidades, peor la que están en los espacios públicos. Están habilitadas sus preguntas, si es que ustedes, amigos oyentes, lo quieren hacer a través del 288-2178. Estamos conversando en esta tarde con el economista Jorge Arris. Él es el director provincial del Consejo Nacional Electoral. Tengo en mis manos también una fotografía de uno de los candidatos que están participando para estas elecciones seccionales. Le pregunto, economista, ¿cuáles son los distintos parámetros que establece este organismo para las impugnaciones, tomando en cuenta en primera instancia que el tiempo para impugnar las candidaturas ya pasó? Pero le pregunto esto porque nos envían una fotografía y nos muestran el nombre de uno de los candidatos que tiene una deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Claro, no es una deuda con el Estado, pero es una deuda que se mantiene con esta institución, y aprovecho para consultarle cuáles son las disposiciones sobre este tema desde el Consejo Nacional Electoral. Bueno, si las candidaturas están en firme y no han sido impugnadas, los candidatos pueden continuar. Sobre eso no hay ninguna disponibilidad, pero los candidatos que tienen deudas tienen que solventar sus deudas, pero si están habilitados y están aceptados por las juntas electorales y el CNE, no hay ninguna disponibilidad, no hay nada que hacer. Muy bien, economista. Seguramente en el momento de la posesión tendrán que solventar algunas situaciones anormales para que puedan ejercer sus cargos. Claro. Se ha dado a conocer que está el proceso de impresión de las distintas papeletas. ¿Cómo avanza este tema, economista? Bueno, el proceso, digamos, de alguna forma avanza, pero con un poquito de dificultades. No nos olvidemos que recién esta semana muchísimas candidaturas fueron habilitadas en el tema, por ejemplo, de Azuay, que tuvieron que ser habilitadas algunas candidaturas, en el tema del Oro también, en el tema de Manabí. Por lo tanto, había todavía algunas candidaturas que no estaban en firme. Se trabajó esta semana, inclusive nosotros mandamos a algunos delegados de la ciudad de Quito para que puedan ayudar en el proceso. Fueron miembros de la Junta Electoral, miembros de la parte política, miembros de los distintos departamentos. Se ha logrado superar prácticamente, estamos al 99.5% del tema de las candidaturas. Me parece que apenas hay 2 candidaturas, creo que una de SIG y otro cantón que están pendientes. El resto prácticamente están aceptadas. Se han ordenado ya la impresión de papeletas, se han mandado los documentos al IGM para que puedan imprimir. Obviamente el trabajo del IGM es un trabajo bien grande, porque tiene que imprimir más de 81 millones de papeletas para atender los 13 millones de más de 13 millones de votantes. Pero en todo caso se está superando, el avance de impresión es bastante alto, este rato supera el 70%. Sin embargo, obviamente tenemos ya un instructivo en donde se dice que seguramente para el 18 de marzo vendrán los paquetes electorales y los kits electorales
con las papeletas impresas para la provincia de La Suay. Aspiramos que esto se cumpla porque obviamente hay que organizar y entregar todos los kits, todos los kits electorales para la votación que se producirá el 24 de marzo. Creo que ahí hay un trabajito bastante grande. Estamos trabajando gracias a la ayuda de Ejército y Policía y las organizaciones políticas. Y la parte administrativa estamos organizando para que no tengamos dificultades y poder hacer el proceso. Que haya seguridad en la cadena de custodia, sobre todo. En la cadena de custodia hay un contrato firmado con el Ejército Nacional por alrededor, me parece, de algo más de 7 millones de dólares, en donde se podrá establecer claramente la cadena de custodia desde el IGM hasta los sitios hasta las distintas provincias de las direcciones nacionales que tendrán que recibir los distintos paquetes, documentos, transporte. Realmente es una logística bastante complicada. ¿Cuántas papeletas en el caso de la provincia de La Suay tendremos los azuayos, los cuencanos? ¿Y cuántas papeletas van a tener exclusivamente los habitantes del Cantón Girón? En los habitantes del Cantón Girón, en el tema de Quimsacocha, que obviamente ha sido un tema importante para los comentarios de la prensa esta semana, no nos olvidemos que inclusive el Estado presentó un recurso para que no se lleve a cabo la consulta. Sin embargo, eso se pudo absorber y la consulta está en firme. Ellos recibirán papeletas de alrededor de 8 papeletas, me parece, incluido la de Quimsacocha. En la ciudad de Cuenca se recibirán 6 papeletas para la votación, incluido las del Consejo de Participación Ciudadana, alcaldes, prefectos, concejales, en este caso del norte, del sur o rurales. El trabajito es fuerte, inclusive la responsabilidad respecto al control, a los biombos, la instalación de las urnas, requiere una dedicación de alguna cantidad de personal que estamos tomando para poder cumplir con esas funciones. Ha habido una especie de duda también entre la ciudadanía. En este caso se votará de manera independiente, no por binomios como se tenía de alguna manera también la duda entre la ciudadanía, como mencionamos. Bueno, el caso de alcaldes y prefectos. Alcaldes y prefectos se vota por el alcalde por separado, por el prefecto por separado. Por el alcalde por separado, por el prefecto por separado. En todo caso, obviamente hay 13 candidatos a alcaldes, de los cuales obviamente tendrán que escoger uno. Hay 10 candidatos para prefectos, de los cuales tendrán que escoger uno. Tendrán que escoger también 5 concejales de la zona que les corresponden, también en la zona rural y también en las zonas parroquiales, en donde tendrán que elegir también a sus representantes. Ahora, ¿cuál es el presupuesto, el monto total, lo que se ha destinado, tomando en cuenta de que hay cerca de 80,000 candidatos? ¿Y cuándo ya se empezará a distribuir estos recursos a los medios de comunicación tradicional, tomando en cuenta de que esos recursos no se entregarán directamente a los candidatos? Bueno, el procedimiento y el programa para eso se califican los medios de comunicación, se hacen las publicidades autorizadas y se cruza después con todos los programas y después se establecen claramente los medios que reciben y están calificados recibirán la parte de contribución del CNE el momento oportuno. No se puede vigilar, no se puede controlar la publicidad en las redes sociales, la mayoría de candidatos lo están haciendo. Yo creo que es un tema a nivel mundial bien interesante. No se olvide que el tema de las redes sociales a nivel mundial, fíjese usted lo que estaba pasando en las elecciones en los Estados Unidos, donde prácticamente no pudieron controlar la influencia de hackers y de contactos con Rusia. No se olvide usted que también en el tema de los países árabes, el control de las redes sociales es bastante complicada, bien compleja. Yo creo que el país en esta ocasión se tendría que analizar muchísimo, pero creo que es muy difícil controlar las redes sociales. Las redes sociales tienen una parte de libertad a nivel mundial y una parte de comunicación que es bastante complicado establecer, se necesita mucha tecnología, muchos recursos, pero creo que en la actualidad eso no es posible. Las redes sociales cumplen una función interesantísima, los candidatos tendrán que aprender a administrar las redes sociales, a manejar la información que corresponde para poder obtener beneficios en las redes. Habrá muchos que no obtienen beneficios y que más bien son denunciados, obviamente, por las redes sociales, y eso impacta en el ciudadano que tiene que votar. Claro, al ciudadano que maneja este tipo de tecnología, que no es fácil.
Nos quedan alrededor de 35 días para que la gente acuda a las urnas. ¿Las personas que van a estar en las juntas receptoras del voto ya están totalmente capacitadas? En una gran parte, gracias por la pregunta, alrededor de 14,000 y algo más miembros de juntas receptoras del voto están capacitados, alrededor de 7,000. En el tema de capacitación estamos en el proceso. El periodo, por ejemplo, la parte más importante de los miembros de juntas receptoras del voto son los estudiantes que son parte de las universidades, entre ellos la Universidad de Cuenca, que es la que mayor número tiene. El proceso de receso y de vacaciones en estos días nos ha complicado un poquito, pero creo que retomaremos en los próximos días para seguir con las capacitaciones, con las notificaciones y también con el tema de las capacitaciones en las universidades. Hemos recibido una gran respuesta y un gran apoyo de los distintos institutos universitarios. Hoy día nomás tuvimos una reunión con el señor rector de la Universidad de Cuenca, a quien le agradecemos públicamente, pero también a las de las otras universidades. Hay una colaboración del 100%, no solamente de los escenarios, de las facilidades de sus locales, para entregar las solicitudes y entregar las notificaciones y también las capacitaciones. Tenemos un programa apenas empiecen las clases para continuar con este proceso que seguramente serán los primeros días de marzo. ¿Qué es lo que establece el Código de la Democracia Economista en torno a los debates que han sido organizados por diferentes organizaciones para los próximos días? Bueno, establecen algunas reglas en el tema de los debates y habrá que respetarse, obviamente, siempre y cuando se mantengan las normas que establece el Código de la Democracia. Y en este aspecto se está trabajando también para que los debates sean organizados adecuadamente, no solamente por las instituciones que han solicitado. ¿Qué no está permitido, por ejemplo, economista? No está permitido, por ejemplo, en el caso de candidaturas del Consejo de Participación Ciudadana, la promoción es a cargo del CNE, se difundirán trayectorias, nombres, propuestas, igualdad de condiciones, oportunidades. En candidatas habilitadas por ejemplo, para el tema de habilitadas de realizar publicidad de propaganda, los binomios de prefectos, de viceprefectos, alcaldes, alcaldesas, etcétera. También una propuesta de las candidaturas, se asignan un presupuesto para cada organización. Es decir, tienen que manejarse en los debates siempre y cuando cumplan con las reglas que establece el CNE. ¿Hasta cuándo los candidatos pueden hacer campaña electoral y cuándo inicia el silencio electoral, economista? 48 horas antes del proceso del día 24, por lo menos sería hasta el día 22. Hasta allí partió el día 7 de febrero y tendrá que ser hasta el día prácticamente 22 de marzo. Finalmente, se ha arrestado a los candidatos, hablando del presupuesto, los montos por la pre-campaña utilizada en diferentes espacios. Las evidencias que tenemos de este rato y que están grabadas servirán para cruzar después del proceso electoral de los montos asignados por el Estado para su publicidad. ¿Cuál es la recomendación para la ciudadanía a estas alturas, economista? A estas alturas la recomendación para la ciudadanía es tomar en consideración capacitarse un poco en el tema del proceso electoral, ver por quiénes van a votar para alcaldes, prefectos, concejales. El tema de la elección de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana es importante. No nos olvidemos que hay una papeleta de 28 nombres, de los cuales hay que escoger 3. No nos olvidemos que también hay una papeleta de 11 candidatos al Consejo de Participación que son mujeres, de las cuales hay que escoger 3. Y también de etnias hay que escoger 1. Es decir, se tiene que tener un poco determinado claramente cómo vamos a votar, para que la gente que el día de las elecciones no se demore mucho en el tema de la votación y no se complique tampoco. Da la impresión de que la información que se ha otorgado hasta el momento desde el Consejo Nacional Electoral no ha sido la oportuna. Yo creo que ha habido un poquito de retardo en los procesos, pero de a poquito la gente se está informando, se está capacitando. Hay muchos centros educativos, muchas empresas, muchas instituciones que nos están pidiendo capacitación para el proceso electoral, pero yo creo que estamos a tiempo. ¿Las encuestadoras pueden publicar estas encuestas tranquilamente durante esta campaña? Solamente las que están aceptadas por el CNE. ¿Cuáles son, por ejemplo, en la provincia de La Suay? Me parece que a nivel nacional Participación Ciudadana,
Ya. Está aceptada. En la provincia de La Suay todavía no tenemos a ninguna. Solo participación ciudadana está hasta el momento autorizada. Hasta el momento, así es. Ya, y lo podrán hacer tranquilamente durante toda la campaña. Y yo creo que durante el proceso y manteniendo las normas establecidas para eso. ¿Y el día de las elecciones? En días de las elecciones yo entiendo que todavía no hay una disposición adecuada para que a boca de urna se haga la encuesta y después se informe adecuadamente. Creo que todavía eso no tenemos ninguna información. Hemos conversado en esta tarde con el economista Jorge Arris, director provincial del Consejo Nacional Electoral. Gracias, economista, por habernos acompañado en este espacio. A usted, gracias. Saludo a los oyentes de W Radio. Son las 12:48. Ustedes escuchan La Hora Clave en su tercera emisión. Inicia publicidad en la W.